El efecto invernadero es un fenómeno climático que se ha presentado a nivel global durante los últimos años y ha tenido repercusiones en casi todos los aspectos de la ecología, siendo uno de los más preocupantes la pérdida de la biodiversidad. Esta anomalía también sería uno de los mayores potenciales de lo que es catalogado actualmente como calentamiento global, llevando las temperaturas de cada país a los extremos, ya sea por calor o falta del mismo, dependiendo de la estación y el lugar. Esto ocurre más que nada por las propiedades químicas de uno de los principales gases producidos por la combustión. Este ocasiona cambios profundos en la atmósfera, geósfera, hidrosfera e incluso biosfera. El efecto invernadero es un mecanismo que mantiene la temperatura de la Tierra en un nivel que es favorable para la vida. Esto se debe a que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor del Sol y lo mantienen dentro de la atmósfera, lo que hace que la Tierra se mantenga más cálida de lo que sería sin estas moléculas. Este efecto es necesario para mantener la vida en este planeta, pero el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de las últimas décadas ha aumentado drásticamente el calentamiento global. El dióxido de carbono es el principal gas del efecto invernadero, responsable de aproximadamente 3/4 partes, o sea un 75%, de las emisiones totales. Puede permanecer en la atmósfera durante varios miles de años y en enero del 2023 los niveles de dióxido de carbono alcanzaron las 419 partes por millón de media mensual, la cuarta lectura más alta desde 1958 según los datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Las emisiones de CO2 proceden principalmente de la quema de materiales orgánicos, como pueden ser el carbón, el petróleo, gas, madera y residuos sólidos o combustibles fósiles en general. Principal componente del gas natural. El metano se libera en los vertederos, las industrias del gas natural y del petróleo, y de la agricultura. Una molécula de metano no permanece en la atmósfera tanto tiempo como una molécula de CO2, unos 12 años, pero es al menos 84 veces más potente a lo largo de 2 décadas. Representa alrededor del 16% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Ocupa alrededor del 6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero es 264 veces más potente que el CO2 a lo largo de 20 años, y su vida útil en la atmósfera supera un siglo. La agricultura y la ganadería, incluidos los fertilizantes, el estiércol y la quema de residuos agrícolas, junto con la quema de combustibles, son las mayores fuentes de emisiones de óxido nitroso que hay. Los gases fluorados como los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, los clorofluorocarbonos y otros tienen un potencial de captura de calor miles de veces mayor que el CO2 y permanecen en la atmósfera de cientos a miles de años. Representan aproximadamente el 2% de todas las emisiones y se utilizan como refrigerantes, disolventes y en la fabricación a veces como subproductos. Los gases de efecto invernadero influyen cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra, la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la cría de ganado. Las enormes cantidades de gases así producidos se añaden a los que se liberan de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global. 1. La combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido nitroso. 2. En la deforestación, los árboles absorben el CO2 de la atmósfera y de ese modo ayudan a regular el clima. Cuando se talan, ese efecto beneficioso se pierde y el carbón almacenado se libera en la atmósfera, agravando el efecto invernadero. 3. Las vacas y las ovejas producen una gran cantidad de metano durante la digestión. 4. Los fertilizantes que contienen nitrógeno producen emisiones de óxido nitroso. 5. Los gases fluorados emitidos por los aparatos y productos que utilizan estos gases son un gran problema. Estas emisiones tienen un potente efecto de calentamiento, hasta 23.000 veces superior al producido por el CO2. Los gases de efecto invernadero tienen efectos de gran alcance sobre el medio ambiente y la salud. Provocan el cambio climático, por ejemplo, al atrapar el calor, y también contribuyen a las enfermedades respiratorias causadas por el smog y la contaminación atmosférica. El clima extremo, las alteraciones del suministro de alimentos y el aumento de los incendios forestales son también otros efectos del cambio climático provocado por los gases de efecto invernadero.
Los patrones meteorológicos a los que estamos acostumbrados van a cambiar. Algunas especies desaparecerán, otras migrarán o crecerán. Ya, ¿podría explicarnos el efecto invernadero con sus palabras, por favor? Sí, el efecto invernadero es cuando nosotros empezamos a generar gases que quedan en la capa de ozono, y eso genera que una capa de ozono, en vez que era delgada y que tenía cierta permeabilidad con los rayos solares, se vuelve más gruesa y hace que los rayos solares no puedan salir de esta capa de ozono y comienzan a reventar sobre la corteza terrestre, provocando un aumento de temperatura de Ya, y... como un invernadero. Claro. Sí. ¿Y qué pueden hacer los alumnos respecto a este tema? Ojo que el efecto invernadero siempre ha estado y funcionaba de forma normal, de hecho es una forma para que la Tierra se permanezca con una temperatura constante. El tema está en que ahora aumenta más el efecto invernadero con la cantidad de gases que nosotros dejamos. ¿Cómo producimos estos gases o qué podrían hacer ustedes? Reciclaje. Para evitarlo. Empecé con el reciclaje en la primera parte. No estar comprando ropa por comprar ropa, sino que comprar, si tengo la ropa necesaria, no estoy botando ropa o ocupamos, que yo creo que lo vimos en clase alguna vez, con la contaminación de la industria de textil. ¿De acuerdo? Sí, creo que sí. Sí, y ahí la contaminación que tenemos es extrema. Y eso pasa solamente porque, no sé, me gustó un polerón y me lo compro y después el polerón queda en desuso y queda perdido. Entonces una de las cosas que pueden hacer es eso. Moda circular. Eso. Sí, ya, muchas ¿Sí? gracias. Gracias. Y la segunda es qué medidas conoce que han llevado a cabo los organismos estatales para regularlo. Por el que me dijiste. Sí. Ya. Sí. Ya. Dice Juan. Ya. ¿Por qué cree que es importante el efecto invernadero? Buenos días. Primero, el efecto invernadero es parte del ciclo natural del planeta, es decir, que se produce de forma espontánea, lo que permite es regular las temperaturas internas del planeta. ¿Ya? Eso es bastante importante porque de otra forma las temperaturas extremas, ya superiores o inferiores, no permitirían la vida como se conoce actualmente. Por lo tanto, el equilibrio del efecto invernadero como un fenómeno natural es importante, lo que se complejiza un poco con el tema de la contaminación, porque lo que pasa es que aumentan los gases que producen el efecto invernadero. O sea, en definitiva, el efecto invernadero se produce por los gases de la atmósfera, ¿cierto?, que atrapan la radiación solar, pero que al aumentar, ¿cierto?, la concentración de estos gases en la atmósfera no permite que parte de esta radiación se libere hacia el espacio, quedando retenida, ¿cierto?, en el planeta, y eso obviamente genera un aumento progresivo que se ha evidenciado y se ha datado de un aumento en la temperatura máxima en el planeta. ¿Y qué medidas conoce que han llevado a cabo los organismos estatales para regularlo? Acá en Chile. Sí. Mira, en Chile ha ratificado, bueno, primero Chile es parte de dos grandes organizaciones importantes. Uno es la OCDE, ¿cierto?, que reúne países en vías de desarrollo y desarrollados. Forma parte también del grupo G77 de países desarrollados con altos índices de ingresos, donde es el único país de la región que pertenece a este grupo. Y además forma parte de la Comisión de Evaluación de Medioambiental de la ONU. Hay dos tratados importantes. El primero se firmó en el 94, el Tratado de Protección Medioambiental de la ONU, y el segundo es uno que se firmó en el 2002, que es el Protocolo Kioto, que yo creo que es uno de los más importantes. El Protocolo Kioto lo que busca es regular las emisiones de gases de efecto invernadero y mediciones de CO2 principalmente. ¿Ya? Este Protocolo Kioto es súper importante porque en el fondo trata de ponerle como un alto a la cantidad masiva de emisiones de dióxido de carbono que produce la industria en países desarrollados como China y Estados Unidos. Que, bueno, nosotros tenemos índices mucho más bajos que estos países que son tan industrializados, pero este protocolo lo que hace es limitar un poco estas emisiones.
Desafortunadamente hay países como Estados Unidos que no están considerando dentro de estos protocolos y por lo tanto todo lo que haga el resto de los países no tiene mayor impacto mientras los países más consumidores o más productores de emisiones no estén dentro de estos protocolos. Ahora internamente en el país, Chile tiene el Ministerio de Medio Ambiente, cuya regulaciones, cuya misión es regular las emisiones contaminantes de las empresas, como lo que ocurrió, por ejemplo, acá cerca cuando hubo la contaminación de los humedales en Valdivia, producto de la empresa papelera Celulosa Arauco. Su función es regular, ¿ya? Entonces, mientras exista regulación, es importante que exista también conciencia medioambiental. Otro tipo de actividades que se hace, por ejemplo, tiene que ver con la supervigilancia que generaliza otros sistemas como el Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de la forestación, la deforestación, la agricultura y cómo todo eso impacta en el medio ambiente. Lamentablemente todos los proyectos medioambientales que se han tratado de proponer, de protecciones de, por ejemplo, áreas específicas o resguardo, por ejemplo, de lugares y especies, no han avanzado mucho en el Congreso, lamentablemente. Así que en términos de protección medioambiental como tal, la verdad es que Chile está un poco al debe con respecto a otros países que conforman esta Comisión de Protección Medioambiental de la ONU, pero al menos ya que haya firmado los pactos de Kioto y de la Comisión Medioambiental de la ONU ya es un gran avance. Eso. Gracias. Gracias, profesor. Ya. 1. Ahorra energía en casa. Gran parte de nuestra electricidad y calefacción funciona con carbón, petróleo y gas. Hay que reducir el uso de calefacción y aire acondicionado, cambiando a bombillas LED y electrodomésticos de bajo consumo, lavando la ropa con agua fría o tendiendo la ropa en lugar de usar la secadora. 2. Cambia el tipo de energía de tu casa. Cambiar energía eléctrica por energía eólica o solar. Instala paneles solares en el tejado para generar energía en tu vivienda. Desplázate a pie, en bicicleta o en transporte público. Las carreteras están saturadas de vehículos, la mayoría de los cuales ocupan diésel o gasolina. Caminar o ir en bicicleta, en cambio, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero como son el CO2 y supone un beneficio para la salud y la forma física. Y si se puede, hay que intentar compartir el auto evitando la mayor cantidad de viajes posibles. Y en sí, vivir sin auto o no ocuparlo del todo puede reducir la huella de carbono hasta 2 toneladas de CO2 menos, equivalente al año, en comparación a ocuparlo recurrentemente. Cambia tu auto por uno eléctrico. Los autos eléctricos contribuyen a reducir la contaminación atmosférica general y por ende causar también muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero que los vehículos que ocupan gasolina o diésel. Cambiar tu automóvil que ocupa gasolina o diésel por uno eléctrico puede reducir tu huella de carbono hasta 2 toneladas de CO2 equivalente al año, mientras que un vehículo híbrido puede ahorrar hasta cerca de 700 kilogramos de CO2 menos equivalente al año. 5. Tirar menos comida. Cuando tiras comida, también desperdicias recursos y energía que fueron utilizados para cultivarlo, producirlo, envasarlo y transportarlo. Cuando los alimentos se pudren en un vertedero, producen metano, potente gas de efecto invernadero. Disminuir los residuos de los alimentos puede reducir tu huella de carbono hasta en 300 kilogramos de CO2, equivalente al año. Como síntesis, podemos decir que el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite a la vida en la Tierra capturar una porción del calor solar en la atmósfera. Sin embargo, debido a la actividad humana, especialmente la quema de combustibles fósiles y deforestación, hemos aumentado significativamente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la cual está causando un calentamiento global acelerado. Este incremento en la temperatura tiene grandes consecuencias, como es el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, alteración de patrones climáticos, etc. Funciona con carbón, petróleo y gas. Hay que reducir el uso de calefacción y aire acondicionado, cambiando a bombillas LED y electrodomésticos de bajo consumo, lavando la ropa con agua fría o tendiendo la ropa